gusta. Decía que voy a hablar y con mis invitados detrás me resulta un poco extraño. Pues muchas gracias a todos los que nos sintonizan en la señal de todos, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que hace aproximadamente 11 años estaría gestando esta propuesta creativa para reflexionar la televisión en un formato televisivo y 100% interactivo. Cuando estábamos por arrancar la señal de todos, por poner al aire el canal de la Universidad de Guadalajara, nos preguntábamos cómo podíamos contribuir al programa académico de la Feria Internacional del Libro y dijimos, pues lo vamos a hacer como mejor sabemos hacerlo, que es haciendo televisión. Y entonces nos planteamos el reto de hacer un foro de talla internacional que pudiera convocar a los protagonistas del audiovisual a nivel iberoamericano para reflexionar la televisión, pero en un formato televisivo y 100% interactivo. Y eso es TV Morfosis. TV Morfosis no es un ciclo de conferencias, no son charlas, no son paneles, no es un seminario, no es un coloquio, es una serie de programas de televisión. En esta ocasión vamos a hacer 8 programas de televisión aquí desde el segundo piso de la Expo Guadalajara, en donde hemos montado un foro con aproximadamente 5,000 metros cuadrados para hablar de narrativas audiovisuales y salud pública, con el título Misión Salud. Y todo esto es posible gracias a la anfitrionía de una institución que le da mucho valor a Jalisco en infraestructura, en presencia, en eventos, como lo es la Expo Guadalajara. Yo quiero agradecerle muy especialmente al presidente de la Expo Guadalajara que nos permita este año llegar nuevamente a un acuerdo para que desde este foro emblemático para toda América Latina la televisión se reúna a repensarse, a rediscutirse y a plasmar cuáles son los paradigmas de esas nuevas narrativas y cuáles son esos nuevos formatos que estamos abordando a partir de la llegada del COVID-19 y esta terrible enfermedad que nos obligó a confinarnos, pero que a quienes trabajamos en la comunicación nos obligó a mantenernos, a innovar, a repensarnos. Ahora que estuve en Guanajuato, que acabamos de pasar la asamblea de la red y que nos recibió Juan Aguilera Cid, que ahora TV4 de Guanajuato es coproductor de esta 35ª temporada, me hacía una pregunta un periodista de Guanajuato y me decía, ¿cuál es el futuro de los medios públicos? Bueno, pues una pregunta muy compleja que a lo mejor Genaro Villamil la puede contestar mejor que yo, pero modestamente yo le dije, yo creo que a los medios públicos, especialmente a los públicos, les ha pasado algo, guardando las debidas proporciones, similar a lo que ocurrió con los sistemas de salud en el mundo. A los sistemas públicos de salud del mundo se les venía asfixiando año tras año, gobierno tras gobierno, con los recortes presupuestales, es decir, por la vía del presupuesto se venían asfixiando los esquemas públicos de salud en el mundo y en contraparte beneficiando la carrera armamentista. Bueno, una de las moralejas de esta pandemia que no ha terminado es que ese enemigo invisible del COVID-19 puso en jaque a las superpotencias del mundo que le destinaban miles de millones de dólares a la carrera armamentista, a los misiles, a los cohetes, a todo tipo de armas, y se paralizaron. El primer mundo y el tercer mundo se paralizaron ante un enemigo que sabíamos que podía llegar, pero que no nos preparamos para su llegada. De forma que hoy los países que habían apostado mucho a la medicina privada y que habían hecho un desdén del sector público, de sus servicios de salud, tuvieron que caer en cuenta, tuvieron que concluir que sin salud no hay soberanía nacional, que sin salud no puede haber trabajadores en las empresas, que no va a haber economía, que no va a haber empleo, que no va a haber cultura, que no va a haber desarrollo, que no va a haber innovación, que no puede haber industria si no tenemos salud. Por lo tanto, una conclusión que nos hizo esta pandemia es que tenemos que fortalecer esos sistemas de salud que deliberadamente los gobiernos en América Latina, en el mundo, habían venido debilitando y llegamos a una circunstancia en donde necesitábamos los sistemas de salud muy robustos y no los teníamos porque había años, sexenio tras sexenio, se vino asfixiando los servicios de salud pública hasta llegar a esta catarsis social en la que nos encontramos. Bueno, pero lo mismo pasó
con los medios públicos. Llevamos sexenio tras sexenio tras sexenio asfixiando presupuestalmente a los medios públicos, y ahora que mandaron al confinamiento a toda la población, ¿quién resolvió? ¿Quién resolvió llevar educación a los pequeñines, especialmente la educación básica, al seno del hogar? Pues nada menos que la televisión. También la radio, pero fundamentalmente la televisión. Y tuvieran que desempolvar, ahora sí, a los medios públicos que nos tenían relegados, que creían que no eran necesarios, para establecer los modelos de teleeducación que vinieron a resolver lo que el Internet no puede resolver. ¿Por qué? Porque la brecha digital sigue siendo muy amplia y porque en un país como en el nuestro, aproximadamente el 40% de la población no tiene acceso, sí tiene acceso a un plan de datos, pero ahí no puede tomar clases porque se le acaban sus datos en 15 minutos. No tiene una conexión en casa estable de Internet para poder tomar el sistema de educación interactivo que sería, por supuesto, mucho mejor que el televisado, pero eso todavía está muy lejos de ser una realidad. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer los gobiernos? Pues desempolvarnos a la televisión, ponernos a producir en calidad de emergencia contenidos, multiplexar nuestras señales para poner al aire los contenidos educativos. Y yo creo que hoy la conclusión, espero que puedan llegar nuestros gobiernos latinoamericanos, es que sin medios públicos robustos tampoco hay soberanía, que la comunicación es una actividad estratégica, como lo dijo el decreto del presidente López Obrador, que cuando mandó a casi todos los sectores al confinamiento, uno de los sectores que no paró fue la comunicación, y por eso es que la mayoría de los que aquí nos dedicamos a la televisión seguimos yendo a trabajar, seguimos produciendo, seguimos transmitiendo. Yo quiero hacer un reconocimiento al equipo de la Señal de Todos de Canal 44, especialmente al área de los periodistas, que teniendo la posibilidad, pues somos un medio público, hubo una circular, hubo un sindicato que dijo todo el mundo tiene derecho a irse a su casa, decidieron poner por delante su compromiso deontológico de informar como periodistas, dar la cara, arreglar su vida, su salud, para seguir informando. Nuestros noticieros no pararon, todo el equipo se mantuvo al aire, sí tomamos medidas y protocolos, pero la Señal de Todos no paró. No solamente no paró, hicimos el primer programa a nivel nacional sobre el coronavirus, que hoy se transmite creo que son 12 países en donde estamos saliendo, más de 34 televisoras que se enlazan diario para transmitir coronavirus, la pandemia. Y bueno, yo estoy hablando de la experiencia de casa, pero ¿cuántas experiencias se generaron para utilizar el audiovisual y poderle hacer frente al COVID-19 y a los efectos de esa pandemia? Pues de eso precisamente vamos a hablar en estos 8 programas que vamos a iniciar aquí desde la anfitrionía de la Expo Guadalajara, con los protagonistas de la televisión a nivel iberoamericano. Me da mucho gusto recibir a Carlos Brito, director de Canal 11, un canal muy potente, un canal que además tiene una oferta cultural y educativa muy importante para los mexicanos, del Canal Cultural de México, de Canal 22, Armando Casas, que hoy mismo esta ceremonia la estamos viendo a nivel nacional gracias a la red nacional de Canal 11, al coproductor de esta temporada, a Canal 4 de Guanajuato, su director Juan Aguilera Cid, a nuestra televisión hermana de la Universidad Nacional Autónoma de México, a TV UNAM y su director Iván Trujillo Bolio, y bueno, tenemos además la muy distinguida presencia de Genaro Villamil, el periodista Genaro Villamil, a quien conozco desde hace muchos años, como él dice, muchas travesuras, y con el que me distingue no solamente una franca amistad, sino muchas coincidencias sobre lo que debemos hacer desde esta poderosa trinchera que son los medios públicos para atender un servicio público de televisión. Ayer en una conferencia en Virtual Educa decía que no podemos nosotros argumentar que se justifica la telebasura porque eso es lo que los ciudadanos quieren consumir. Yo creo que no. Y hoy más que nunca nos dimos cuenta que es la ciencia y el conocimiento las únicas herramientas de las que dispuso la sociedad para resolver este grave problema de la pandemia, y que esa ciencia y ese conocimiento en buena medida llegó a través de las pantallas de la televisión pública. Tenemos el noticiero científico y cultural iberoamericano, que el año pasado aquí el doctor Medina nos entregó el premio Jalisco en modalidad de ciencia en el audiovisual
para el noticiero científico y cultural iberoamericano, y déjenme seguir alimentando la egoteca diciéndoles que llegamos a esta temporada de Temorfosis con otro premio del que nos sentimos muy orgullosos. Nada menos que hace 2 meses en la Cineteca de la ciudad de Valencia, en España, se celebró la primera edición del certamen iberoamericano de contenidos audiovisuales, donde TV Morfosis, la temporada del 2020, que no pudo ser presencial porque estábamos confinados, pero que la hicimos preproducida y postproducida, consiguió el premio, el jurado le otorgó el premio como mejor serie de contenido social a nivel iberoamericano. Así es que de esa forma llegamos, diríamos en Jalisco, echados para adelante, llegamos a hacer esta 35ª temporada, 35ª porque TV Morfosis salió por primera ocasión de México, donde nació, a Colombia. Desde el 2013 se ha producido y transmitido TV Morfosis en Colombia. En 2014 llegó a Brasil, se realiza TV Morfosis en Brasil. En 2015 fue hasta el viejo continente, hasta la madre patria en España, donde en el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia, con el doctor Miquel Francés, se realiza TV Morfosis. Después viajó a Costa Rica, más tarde lleva 2 ediciones en Nicaragua y trae todo un circuito de producción a nivel iberoamericano que hoy suma ya con esta 35 temporadas. Y bueno, finalizo diciendo que es verdaderamente un honor ser parte de este esfuerzo en el que mi único mérito es coordinarlo, porque como ven, para hacer posible una serie que implica la transformación de la televisión, que habla de innovación y audiovisual, pues requerimos muchísimo talento, y todo ese talento en este momento no sale a la pantalla, está detrás de la pantalla, pero son quienes realmente tienen el mérito de que llevemos 35 ediciones de una serie que nació en Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo, pero del que felizmente se han apropiado otros países, reproduciéndola con temas y con dinámicas diferentes. TV Morfosis es televisión, también son libros. Tenemos una colección de libros sobre los tópicos de cada temporada que en formato ensayo escriben nuestros invitados. TV Morfosis también son talleres. El día de hoy arrancan 7 talleres que nuestros invitados darán en las universidades públicas y privadas de Jalisco para apoyar en la formación de recursos humanos. Y TV Morfosis también es una red de relaciones entre protagonistas del mundo audiovisual. Sean todos ustedes bienvenidos a esta 35ª temporada de la serie internacional de televisión, del foro más importante para pensar el futuro de la televisión. Bienvenidos.